Imaginen que viajan a Las Vegas, se casan con su pareja frente a un imitador de Elvis y adoptan un niño en el exterior. Pero ¡pum! Pisan suelo ecuatoriano y el Estado les dice que su matrimonio no se consolidó y que el niño no puede llevar sus apellidos. Parece de película, ¿verdad? Pero es una realidad y sucede. Así es, mi querida Diana. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo a la hora que nos estén viendo. Con todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Jurisprudencia con Prudencia, el espacio en donde desmenuzamos, desglosamos como tal el tema de los derechos sin rodeos y resolvemos todas tus dudas jurídicas y conflictos y cotidianas. Mi nombre en este caso es Emilio Fernández. Y el mío, Dayana Cedeño. Somos estudiantes de la carrera de Derecho y el día de hoy les tenemos un capítulo súper interesante. Vamos a tratar el tema de los desafíos del reconocimiento de los actos jurídicos internacionales en el Ecuador. Así que quédense porque este tema les va a servir mucho para saber datos conforme a bienes, matrimonio, adopción fuera del país para validarlo en Ecuador. Claro, y no se te olvide que para desmenuzar el tema como se debe, hoy nos acompañan dos excelentísimos profesionales de primer nivel, que obviamente nos van a ayudar a resolver todo ese tema de los conflictos, todo ese tema de dudas de matrimonios, adopciones, herencias, divorcios, que cruzan fronteras, ¿no? Estamos gustosos de presentar a nuestros queridos invitados. Por un lado, el doctor Magno Intriago, juez de la Sala Provincial, y la doctora Verónica Sabando, notaria de la Notaría número 1 de esta provincia. Estimados doctores, realmente es un honor el hecho de tenerlos aquí. Muchísimas gracias realmente por aceptar nuestra invitación. Como dije anteriormente, es un grato honor el hecho de contar con su presencia aquí en este nuevo episodio de nuestro podcast. ¿Cómo se encuentra? Quiero iniciar con usted, abogado Magno Intriago. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Cómo se siente? Muy bien, muchas gracias por la invitación a ustedes jóvenes estudiantes. Tengo la suerte de regresar nuevamente a esta universidad. Fui profesor aquí hace un par de años atrás, entonces para mí ha sido muy interesante ver nuevamente el desarrollo, sobre todo arquitectónico, de la universidad y cómo ha crecido. Estoy muy contento. Nos había comentado la abogada María José que usted le dio clases, ¿verdad? Algunos de sus profesores son mis estudiantes. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y usted, notaria Verónica, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bien, bien. Muchas gracias, chicos, por la invitación. Un gusto, pues, compartir este momento con el doctor Intriago y con todos ustedes, futuros profesionales. Ustedes son, pues, los siguientes jueces, notarios, registradores, y lo más importante, que tengan desde la academia no solamente el conocimiento doctrinario, normativo, sino práctico, y este es el escenario, pues, preciso para ustedes, porque la tecnología, pues, es lo que ustedes manejan actualmente, y qué bueno que tengan este enlace, no solamente para los estudiantes de la carrera de la PUCE, sino para el público en general, que también se alimenta de esta información, y para estudiantes de otras universidades. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, realmente. Pero bueno, precisando lo que venimos, el primer bloque se va a tratar acerca de aquellos acuerdos, aquellos contratos que nacen del amor, el matrimonio. Entonces, para ello existen nuevas formas de matrimonio en el extranjero que llegan a chocar un poco en el Ecuador. Claro, y entendemos un poco que nuestro marco legal jurídico aquí en Ecuador suele tender a ser un tema muy tradicionalista en el aspecto de que, por ejemplo, solo permite en este caso concebir el matrimonio entre hombre y mujer. No fue hasta que mi compañera Diana lo va a explicar ahorita, claro, que ya se permitió como tal el matrimonio homoparental y lejos maternal, ¿no? Claro, fue hasta que la Corte, mediante sentencia en el año 2019, realmente llegaron a reconocer las diversas formas de matrimonio entre personas homosexuales. Entonces, antes de ello existen contradicciones normativas, porque el Código Civil dice que el matrimonio debe ser entre hombre y mujer, pero al día de hoy la Constitución, que es garantista de derechos, dice que se va a reconocer en el Ecuador diversas formas de matrimonio. Entonces, conforme a ello... Yo aquí inicialmente quiero hacer la pregunta a usted, abogado Magno. ¿Cómo el Estado responde a esta contradicción que existe entre lo que dice la Constitución, como lo explicó mi compañera Diana, y lo que dice el Código Civil respecto a esta idea del sistema tradicionalista, a las nuevas formas de libertad de matrimonio que existen hoy en día, ¿no? No solo en el extranjero, sino también aquí, ¿no? Aquí. Perfecto. Que nada, también agradezco compartir este espacio también con la doctora Sabando. Miren, el tema del matrimonio respecto a personas del mismo sexo, yo creo que es un tema resuelto. Ya la Corte Constitucional ha ido abarcando todos esos aspectos y eso ya es una situación que ya ha sido ya clarificada.
y ha sido ya tratada en varios foros específicamente, y qué bueno que también lo traigamos a colación en este momento. Pero tenemos que empezar analizando que dentro de cada estado hay dos cuestiones importantes, que lo veníamos discutiendo antes del podcast, que es el tema de orden público, ¿no? Claro. El tema de orden público hay dos tipos, ¿no? El orden público nacional y el orden público internacional. Y esto es muy fácil explicarlo para poder empezar de ahí el análisis. Por ejemplo, cuando existen matrimonios, por ejemplo, en temas, tú hablas de diferentes tipos de matrimonios en otros tipos de países, ¿no? Hay celebraciones, porque el matrimonio se puede celebrar de manera, o el modo de celebración del matrimonio es, digamos, es el punto de diferencia y de dispersión en esto. Hay ciertos países, por ejemplo, específicamente en la zona sur de África, por ejemplo, donde una pareja saltar encima de una llama o caminar juntos a través ya están casados, ¿no? De una pila ardiente, significa que para ellos es válido ese matrimonio, es un tema de celebración. Para nosotros no. Hay países en Medio Oriente, por ejemplo, donde un hombre, puede tener varias parejas, ¿no? Varias mujeres, dependiendo de la dote y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, empezando de ahí esas diferenciaciones que existen, es importante también nosotros comenzar a entender que ellos tienen su forma de pensar y su forma de pensamiento, y eso es parte de su orden público, o que lo han hecho parte de su orden público. Es una forma de convivencia. El orden público es el elemento de la convivencia. La tranquilidad, la paz, la tradición, como ustedes le llaman. ¿Diría usted que el orden público iría más de la mano con aquellos valores que son comunes o vienen también de tradiciones de parte de nosotros como sociedad en el Ecuador? Es que de eso se trata el orden público. Son temas de valores, temas de principios, temas de modos de vida nuestros, lo que nosotros creemos que así es y como nos han enseñado en nuestra sociedad. Y es muy fácil, como te digo, explicarlo. Imagínate un árabe que venga a vivir acá con sus 3 mujeres, por así decirlo, ¿no? Y él en algún momento vaya a decir, oiga, voy a legalizar los matrimonios. El Estado le va a decir, no, un ratito, usted no puede legalizar los 3 matrimonios. Pero vámonos más allá. Ese árabe que vino con sus 3 mujeres, que puso un negocio, que tiene a lo mejor bienes aquí en el Ecuador, fallece, deja una herencia. Disculpen que me adelante un poquito, pero breve. Deja una herencia. ¿Sabe lo que le va a decir el Estado? Van a estar las 3 esposas ahí pendientes de él, con los 6 o 8 hijos que pueda tener. Es un caso hipotético, ¿no? Por ese caso. No, el Estado le va a decir, no señor, con la que nosotros vamos a solucionar este tema de la herencia es con su primera esposa, su primer matrimonio, porque es el que vamos a reconocer, los otros 2 no. Claro, entonces, miren ustedes las situaciones jurídicas con las cuales nos atravesamos, y eso no está mal, porque es parte de nuestro orden público, nosotros hemos aceptado como obvio para poder vivir. Entonces, el Estado tiene que también proteger esos elementos o tradiciones que nosotros consideramos válidos como elementos de la familia. De alguna u otra forma, nosotros como estudiantes también, escuchando obviamente su experiencia, es un poco controversial el tema que habla, debido a que, claro, para su país y sus leyes y la tradición con la cual ellos crecieron, tal vez ella, por ejemplo, una familia poligámica, está acostumbrada a esas tradiciones, pero en el Estado ecuatoriano, el que no tenga una respuesta a dicho problema genera obviamente controversia, porque a la final esas personas, esas mujeres que también vivieron dentro de un núcleo familiar con obviamente pues el cabecilla, ¿no? Su esposo, el no recibir una herencia también genera algún tipo de injusticia. Podemos verlo sí, podemos verlo de otra manera. Realmente el tema de las herencias, de los legados, o de este tipo de cuestiones también tiene su origen en algo. Mira lo que dice, por ejemplo, el artículo 15 del Código Civil, respecto, por ejemplo, al tema de los bienes, ¿no? Entonces, es un principio jurídico. El Código Civil, el artículo 15 dice, los bienes que estén situados en el Ecuador, aunque sus dueños sean extranjeros, se regularán bajo las leyes ecuatorianas. Y aquí el notario lo sabe y lo conoce más profundamente en ese asunto. Por lo tanto, hay que entender que es un tema de seguridad dentro del Estado, porque es el Estado, lógicamente, el que tiene el control dentro de su propio territorio. Entonces, el orden público está destinado a eso, a proteger básicamente lo que está dentro de ese Estado. Entonces, podemos nosotros discrepar la forma, quizás, o podemos decir que las sociedades han avanzado, los pensamientos han avanzado, pero al final y al cabo lo que tenemos es eso, es un elemento de protección. El orden público no es un enemigo, el orden público es un elemento de protección, porque inclusive dentro del ámbito de la esfera internacional privada, por ejemplo, tenemos el orden público internacional que también lo aplican todos los estados, por ejemplo, y defiende principios, derechos, obligaciones a nivel internacional. Por ejemplo, ¿qué país en el mundo ahorita tiene esclavos? Nadie, ¿no es cierto? Anteriormente lo había. Entonces, por ejemplo, si mañana pasado viene el Perú, ojo, que nomás tengo un ejemplo, por si acaso va a haber un estudiante peruano o un profesor peruano, pero hipotéticamente hablando, o no nos vayamos para allá, que Ecuador decide hacer esclavos a los profesores de Derecho Internacional, se me ocurre, ¿no? Se me ocurre.
Entonces vamos a ir como esclavos muchos de nosotros pues, en esa área. Pero ¿qué sucede? Esa decisión de Ecuador de legalizar la esclavitud será dentro del país, pero el orden público internacional le va a decir, no, yo no te reconozco eso. O sea, lo que me dice, un día me dicen, ¿sabes qué? Me vas a acompañar tu esclavo a Perú y yo cruzo la frontera con Perú, en Perú soy libre, porque Perú no reconoce por principio de orden internacional eso que está haciendo Ecuador allá. Entonces, si bien se dan cuenta que al final el orden público, tanto interno como internacional, lo que hace es proteger derechos, principios o situaciones que están ahí. Que el Estado después los regule a través de sus cortes, como lo hizo con el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, que lo hizo, ¿no? Eso ya depende mucho de hasta dónde el Estado tiene las herramientas jurídicas para poder hacerlo y la flexibilidad también para que la sociedad lo entienda. Claro, muy buena explicación la que usted nos está dando, abogado. Entonces, básicamente, con lo que nos podemos quedar nosotros es que el orden público es básicamente un instrumento legal que nos protege a nosotros como Estado ecuatoriano justamente frente a estas problemáticas que tenemos en temas internacionales, ¿no? Claro. Pero bueno, es que más allá de eso, a ver, lo que pasa es que cuando entendemos el orden público, como bien lo dice el doctor, veamos el orden público interno. Esto de los matrimonios igualitarios, el reconocimiento de matrimonios igualitarios, generó mucha polémica en su momento, porque nosotros somos una sociedad tradicionalmente heterosexual. Entonces, generaba este roce moral y ético en la sociedad. Pero el derecho no ve estas condiciones particulares de moralidad y de ética desde la óptica del individuo, las ve desde la óptica del bien común, de lo que socialmente ayuda a avanzar a la sociedad. El ejemplo que ponía el doctor en materia internacional, yo lo veo en materia nacional. Nosotros tenemos nuestras comunidades shuar, ashuar, los guaronis, claro, que viven internados en la selva y su tradición es vestir, mejor dicho, no vestir, andar desnudos o con taparrabo. Ese es un derecho que está regulado y reconocido en nuestra normativa. Cuando ustedes traigan un shuar o un ashuar a caminar en Puerto Viejo y lo vean con el torso desnudo o con un taparrabo, cualquier persona en la calle se va a sorprender o van a llamar a la autoridad para que lo detengan. ¿Por qué? Porque está siendo exhibicionista desde el derecho consensuado en nuestra urbanidad. Sin embargo, constitucionalmente, tanto yo en mi derecho urbano estoy acostumbrado y tengo el derecho a caminar sin entorpecerme con este tipo de exhibicionismos, y en el mismo derecho ecuatoriano se reconoce el derecho de estas nacionalidades de tener sus tradiciones y su forma de vestir. Aquí hay una discrepancia entre estos dos derechos. Entonces, ¿qué dice la Constitución? Lo regulamos a través del orden público. ¿Qué es lo que dice el orden público? Todo lo que está normado constitucionalmente, normado con nuestra regulación ecuatoriana, es aceptado y tiene que ser socialmente reconocido y respetado. Lo que está fuera de eso, ya vemos el tema moral, el tema ético, el tema personal, las posiciones individuales, lo que cada uno crea, es un tema aparte que no podemos regularlo o no podemos obligarlo a través de lo que a mí me parece y tiene que ser así porque eso es lo que yo estoy de acuerdo. Es respetar justamente lo que está en la norma. Y esto fue lo que trató de hacer la ley de régimen igualitario, que fue la que reformó el Código Civil a partir del 2018, cuando ya se reconoce el matrimonio igualitario y se reconoce, incluso lo pone al mismo nivel del matrimonio civil y dice, estamos reconociendo la unión de hecho y genera, y eso es sorprendente, los mismos derechos y obligaciones que el matrimonio. Sin embargo, ya en la práctica eso es una ficción porque vemos que hay derechos que el matrimonio tiene y que no son reconocidos en la unión de hecho. Y que pues es parte de lo que ustedes justamente van a traer a ejemplificar. Claro, de hecho, un poco injusto el tema de que los matrimonios heterosexuales sí tengan como tal todas estas garantías de derechos y obligaciones reconocidos, pero para matrimonios homosexuales, para personas que pertenecen a estos conjuntos de grupos LGTB, no puedan, por ejemplo, llegar a adoptar, que es un tema que como familia, como núcleo familiar, ese es el fin, consolidar, ¿no? Exactamente. Poder formar una familia. Y para eso llevamos el caso práctico. Miren, ahí tienen, perdón que les interrumpa, ahí tienen ustedes un tema que no es legal, sino moralista. Exactamente. Claro. ¿Por qué una persona, un matrimonio homosexual no puede tener un derecho de adopción?
Y ustedes, si lo ven al prisma de la norma, no hay ningún impedimento, porque tengo dos individuos reconocidos socialmente, dos seres humanos con conductas, porque ¿qué es lo que dice la norma para adoptar? Ven la intachabilidad, la conducta del individuo, el ambiente social, socioeconómico, el ambiente familiar que le van a dar a esta criatura que va a ser adoptada. El que yo sea homosexual o heterosexual no va a influir en eso. Pero aquí viene un sesgo moral. Entonces, la sociedad ecuatoriana imprime este sesgo moral en la norma y desde la Constitución dicen no, porque es que tal vez el menor va a ver un ejemplo de parejas homosexuales. Y bueno, nos estamos inventando lo que el legislador pudo haber pensado para dejar impreso ese sesgo en la norma, pero que sociedades que tienen un sistema normativo distinto o más avanzado en ciertas circunstancias, lo han visto y han dicho, bueno, el individuo es individuo y ser de derechos independientemente de su inclinación sexual. Que estemos o no estemos de acuerdo moralmente con esa condición es muy distinta de lo que la norma debe reconocer. Claro. Eso ya es independientemente, como usted lo había explicado muy bien, la moral de cada persona o el pensamiento que tiene cada uno. De hecho, en la Constitución se reconoce la libertad sexual. Exactamente. Entonces llega a ser un poco contradictorio, como se dice. Yo más que moral veo que es un tema de carácter de conceptualización de lo que nosotros entendemos como familia. Claro. Es decir, eso pasa un poco por ahí, ¿no? Porque nuestro principio moral, ético, razonable, como nosotros lo queramos llamar, está más adaptado a la forma como entendemos el núcleo familiar. Y para nuestra sociedad, la existencia de una familia está conformada padre, madre e hijos. Entonces, esa es una estructura que para nosotros ha funcionado. Y entonces, ¿qué hace el orden público? Dice, bueno, puedes tú tener una relación con una persona del mismo sexo, pero el tema de la adopción respecto a ese niño es básicamente entre padre y madre. Es decir, es un tema de estructura familiar. ¿Qué puede pasar? Puede suceder. Y a lo mejor estamos hablando de la misma sintonía, es decir, temas de moral, temas de diferencias, como tú lo queramos llamar, pero para nosotros es un tema de estructura. Es una estructura social ya construida como parte del Estado y que nos ha funcionado, por lo menos para nosotros, desde ese punto de vista. Claro. Bueno, una vez ya analizado lo que es todo este tema del sistema tradicionalista que maneja Ecuador, ¿no? Vámonos un poco a la realidad, ¿no? Un poquito a la práctica, y es que justamente hemos traído el caso de Satya. Para poner un poco en contexto a nuestra querida audiencia también, Satya nació en el año 2011 mediante una inseminación artificial, que creció en este caso junto a sus dos madres. Para esto hay que entender que parte de un matrimonio lesbo-maternal, en este caso de Helen y Nicole, nacionalizadas del Reino Unido, británicas en pocas palabras, ¿no? Ambas en este caso acudieron al registro civil justamente para inscribir a la niña con sus dos apellidos. Pero ¿qué pasó? La institución obviamente se negó al no contemplar la idea de que la niña tuviera el apellido de sus dos madres, lo que les dio la salida a tener dos opciones. En primer lugar, lo que es o que la niña tenga el apellido únicamente de la madre que la concebió, o en este caso el padre que prestó sus servicios para poder llevar a cabo lo que es el nacimiento de la propia niña. Es decir, o tiene el apellido de la madre que la parió o tiene el apellido del padre y la madre básicamente, pero no se puede tener el apellido de ambas madres como tal. A todo esto, un año después, acude lo que es a la Defensoría del Pueblo, justamente para presentar acciones judiciales ante esta problemática. Entonces, pero se negaron inicialmente. Es entonces que este caso llegó hasta la Corte Constitucional mediante una acción de protección extraordinaria. ¿Y qué fue lo que resolvió en este caso la Corte Constitucional? El 29 de mayo del 2018, la Corte concluyó que se habían vulnerado los derechos de Satya a la identidad, la nacionalidad, la igualdad, la no discriminación, protección a la familia y el interés superior a la niña, ordenando así al registro civil inscribirla con los apellidos de sus dos madres, y dispuso que los niños nacidos mediante este sistema de inseminación artificial no fueran discriminados por pertenecer a una familia más que nada homosexual, homoparental o lesbomaternal como tal. Es entonces que una vez ya aclaró un poco el contexto, yo quisiera inicialmente preguntarle a usted, abogado Magno, bueno, antes de eso, perdón, mi compañera va a... Claro. Primero, creo que es necesario preguntarle a usted, señorita notaria, de pronto como profesional dentro de sus labores, ¿ha tenido un caso similar? ¿O qué opina de que el Estado use este orden público para resolver estos casos?
A ver, lo que pasa es que, bueno, en notaría no vemos este tipo de circunstancias porque no tocamos el tema de adopciones ni de reconocimientos de nacidos, eso lo hace el registro civil. Vemos sí el tema de las uniones de hecho de parejas homosexuales porque pueden hacerlo, celebrarlo tanto en notaría como en registro civil. Sin embargo, desde lo que conversábamos hace un momento del orden público, aquí no fue una falla del Estado, fue una falla de aplicación a través de las instituciones del Estado, en este caso el registro civil, porque se encontró con una novedad que todavía no estaba regulada y una ambigüedad práctica, una antinomia constitucional que se traduce en una antinomia práctica, porque por un lado, como ustedes bien decían, la Constitución reconoce los derechos de no discriminación, de igualdad, al menor de tener padre y madre, de estar inscrito en el registro civil, de tener una familia, etc. Reconoce el derecho de no discriminación de las parejas del mismo sexo, pero por otro lado no da la apertura para cómo hacer esta inscripción de un hijo de una pareja homosexual. Aquí hay un matiz adicional, que Saya nació en Ecuador, entonces por nacimiento Saya era una ciudadana ecuatoriana y tenía que ser cobijada bajo las normas del Estado ecuatoriano. Frente a eso y a esta antinomia que la Constitución, más adelante ustedes van a poder revisar que hay varias antinomias entre uno y otro artículo en la Constitución, no vamos a la ponderación de qué derecho, más bien vamos a la ponderación de qué derecho prevalece. Y aquí el derecho que debía prevalecer es el derecho especialísimo del menor, que la Constitución reconoce de tener una familia. Entonces, desde ese punto es que la Defensoría del Pueblo acoge este caso, lo presenta a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional, como bien hizo, pues reconoció y obligó al registro civil a hacer la inscripción, reconociendo los derechos no de la pareja homosexual como tal, porque hasta ese entonces no se reconocía el matrimonio igualitario, pero sí los derechos del menor que tenía que ser cobijado por un derecho especialísimo. Claro, y acogiéndome a lo que usted dice, el hecho de que haber denegado a Saya los apellidos de sus madres también vulnera el interés superior del niño, que es un tema que ya no solamente vulnera a las madres, sino también ya está respondiendo de esta forma a la niña y vulnerándola en su derecho, por ejemplo, a la identidad. Entonces, conforme a ello, vamos a entrar también un poco más al tema de lo que es la adopción. Entonces, señor juez, ¿qué formalidades las parejas en general deberían de cumplir para hacer válido una adopción del exterior en Ecuador? Ya. Primeramente, solamente para tocar dos temas del caso Saya, que me parece un tema muy interesante. Saco tres cuestiones básicas. El primero es un tema de estudio para temas de bioética, por ejemplo, por el tema de la forma como fue concebida, inseminación. Es un tema de discusión también muy interesante ahí. El tema de derechos de niñez, ¿no?, que también es otro aspecto muy importante, que me parece también muy rescatable dentro de ese fallo. Claro. Y por último, que bueno, en el tema del derecho a la identidad, básicamente de eso se trata, ¿no? Y sobre todo la forma como se puede entender la aplicación del orden público, que ha sido parte también del debate aquí el día de hoy, ¿no? Que veo que el Estado ha sido aplicable o ha reconocido eso, porque no puede un organismo del Estado hacer cambios por sí solo, ¿no?, de manera arbitraria, por así decirlo. Entonces, bien hizo las personas que se sienten aludidas recurrir a los órganos jurisdiccionales, en este caso la Corte Constitucional, que dio la respuesta. Después de eso, por lo tanto, yo creo que ya es un problema también solucionado, resuelto, ¿no? Ya no hay una circunstancia ahí que se pueda alegar, digamos, algún tipo de indefensión o algo adicional. Respecto al tema de la adopción internacional, esto es muy importante dejarlo aclarado. Los parámetros de la adopción internacional también son temas de orden público, ¿no? Los temas de la forma como se genera, porque es un tema de protección de un niño, ¿no? En el Ecuador, por ejemplo, hay que cumplir ciertas reglas y a buena hora muchas normas en las convenciones internacionales, como el de la Haya sobre el tema de adopción internacional, las convenciones interamericanas, que también existe, una norma que regula el tema de la adopción internacional, ¿no?, están estrictamente ligadas también a las normas internas. Y sobre esa base también es muy importante dejar destacado. Y los primeros parámetros que para nosotros son básicos es primeramente que exista un hombre y una mujer para realizar el tema de la adopción. Es decir, para nosotros reconocer una adopción internacional. Eso es lo primario. Y sobre todo que se cumplan las condiciones de seguridad, protección, los informes debidos, y que las autoridades centrales, porque aquí hay unas situaciones interesantes,
Cuando se habla de adopción internacional, o me refiero a cuando unas personas en el extranjero quieren adoptar a niños que están acá en el Ecuador, aparece una figura que es una figura relevante dentro de todo este proceso, que es la autoridad central. Y la autoridad central es una persona designada por parte del Estado para que haga el seguimiento a todo este procedimiento de carácter administrativo, que es la que debe establecer que se fijen todos los elementos, ¿no?, que nuestra ley o nuestra legislación permite: temas de seguridad, temas económicos, temas del estado de los padres, la situación de ellos, las condiciones como viven, etcétera, etcétera. Todos esos son elementos que deben ser demostrados dentro del ámbito interno en caso de que así sea. Y en ese caso, ¿cómo se decide cuando una ley contradice una ley extranjera? O sea, ¿cómo se decidiría cuando una ley extranjera contradice lo que es una norma interna en nuestro país? Mire, el tema de la contradicción normativa, eso es una circunstancia que debe ser solucionada por los jueces, primeramente. Eso es importante dejarlo aclarado. Y primeramente, los jueces siempre van a ver o van a depender específicamente del hecho o de la categoría dentro del ámbito del derecho privado, internacional privado, que se va a resolver o que se va a tratar de solucionar. Eso por un lado. Entiéndase por categoría el hecho, ¿no?, la forma o el elemento que yo como juez tengo que resolver o que viene hacia mí para ser resuelto. Les pongo un ejemplo. Nosotros hemos tenido homologaciones o pedidos de homologación de sentencias, por ejemplo, de personas que han sido adoptadas a los 30 años, se me ocurre. Es decir, personas que han estado en Italia y viene una persona y las adopta a los 30 años. Cuestiones que se pueden hacer a lo mejor allá, pero acá en el Ecuador tenemos un límite para el tema para la adopción. Por lo tanto, para nosotros, esa circunstancia, al ser el tema de la adopción un tema de orden público interno, ¿no?, porque nosotros tenemos que privilegiar el interés superior del niño, niña, adolescente respecto a las normas que nos regulan a nosotros en el tema de adopción. Nosotros decimos no podemos aceptar ese tipo o no podemos reconocer ese tipo de adopciones por A o B motivo, porque tropiezan y chocan con nuestra legislación interna. Y nosotros no podemos irnos en contra de eso, porque nuevamente aparece en la discusión el orden público. Y ese orden público, no nos olvidemos, no nos puede gustar, pero es un elemento de protección para nosotros, para el Estado, para sus súbditos. Hablo de súbditos a los nacionales, no me refiero a eso. Entonces, sobre esa base, es importante que nosotros tengamos claros esa figura. Para que la adopción internacional pueda ser reconocida también acá en el Ecuador, debe cumplir esos parámetros, debe cumplir esos elementos que están formalizados en la ley interna. Y porque, vuelvo y repito, esto no es, el tema de la adopción no es un derecho de los padres, es decir, eso también es importante entenderlo. El derecho de la adopción es un derecho del niño. Es decir, es el derecho de él el que se tiene que proteger. No es porque yo quiero ser padre o que la otra persona quiere ser madre y tengo derecho a ser padre y tengo derecho a ser madre. Está bien, todos tenemos esos derechos, queremos a lo mejor eso. Pero aquí lo que se tiene que proteger es el derecho del niño a tener una familia. Es ese derecho que hay que considerarlo y protegerlo bajo la esfera, lógicamente, de la normativa que nos corresponde a nosotros hacer. Claro, es muy importante lo que usted ha dicho porque así nuestro público que está viendo este video o está escuchándolo podría ya saber cuáles son los requisitos que tendrán que cumplir para llegar a formalizar o validar la adopción que se dio en el extranjero en Ecuador. Sí. Entonces, finalizando este bloque, vamos a adentrarnos a esos casos donde el amor acaba y donde los matrimonios también terminan, que es el divorcio. Entonces, que pensándolo bien nos genera una gran duda, porque ¿cómo hace una persona que se divorcia en el extranjero y de repente llega a Ecuador y sigue legalmente casada con la persona del extranjero? Entonces, para esto... yo quiero hacerle nuevamente una pregunta a este abogado Magno, y es que desde su experiencia, si nos podría contar o podría explicarnos más o menos qué aspectos en este caso debe analizar un juez para poder homologar, un juez de familia específicamente, ¿no?, al momento de homologar una sentencia de divorcio decidida en el extranjero, dictada en el extranjero, y por qué este procedimiento, que es conocido como el exequatur, suele tardar tanto tiempo realmente, ¿verdad? Claro. Ya. A ver, en el ámbito del derecho internacional privado hay lo que se llama grados de cooperación judicial internacional. Los grados de cooperación judicial internacional, siempre que el grado es mucho mayor, significa que la cooperación es mucho más fuerte. Por ejemplo, el tema del exequatur, el tema de la homologación está en tercer grado de cooperación. Significa que es un grado que realmente es sumamente importante requerir esas obligaciones. Ahora bien, y dentro de esos elementos de la cooperación internacional, cuando se habla de exequatur, homologación, como ustedes le quieran llamar, o como la norma les permite llamarlo, la norma interna nuestra determina ciertas obligaciones que, ojo, estas normas que están en el Código Orgánico General de Procesos son las mismas normas que están establecidas en la Convención Interamericana sobre reconocimiento de sentencias extranjeras, primero,
y también están y que regulan el Código Sánchez de Bustamante, no sé si han escuchado, el Código de Derecho Internacional Privado Sánchez de Bustamante, también están ahí, y son las mismas. Otras 2 o 3 cositas que varían, pero básicamente son las mismas. Y esto se encuentra establecido en nuestra norma, en el artículo 104, 105 de nuestro Código Orgánico General del Proceso, donde nos habla de la homologación de sentencias. Y empieza primeramente hablando de la competencia. Mire, el derecho internacional privado tiene 3 problemas. Uno es la competencia. ¿Quién es el juez competente? Es decir, o busca responder a 3 preguntas. ¿Quién es el juez competente? ¿Cuál es la ley aplicable? ¿Y cuál es la validez de las sentencias emitidas en el extranjero? Todas esas 3 preguntas las responde el derecho internacional privado. Y dentro de esas, cuando las normas internas como la que tenemos nosotros ya hace referencia a la competencia, ya tenemos solucionado una primera parte. Si tú revisas el artículo 102 del Código Orgánico General del Proceso, que habla justamente sobre las sentencias, laudos arbitrales y actas de mediación expedidos en el extranjero, te vas al 102 y dice competencia. Entonces ya respondimos una pregunta. La primera pregunta. Sí. Para el reconocimiento y homologación de sentencias y actas de mediación con efecto de sentencia sobre legislación y de origen expedidos en el extranjero corresponderá, aquí viene la interesante, ¿a quién le da la competencia? Corresponderá a la sala de la Corte Provincial Especializada del domicilio del lado del requerido. Es decir, que como estamos hablando de temas de divorcio, eso se encierra en el ámbito del tema de familia, por lo tanto le corresponde a la sala de familia, ¿no?, legalizar o recurrir estos temas de homologación. ¿Sí me entienden? Sí. Perfecto. Entonces, ahí viene la otra pregunta, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cuál es la ley aplicable? Nuevamente, el COGEC nos ayuda en esa parte cuando nos dice a nosotros, dice artículo 104, para la homologación de las sentencias y actas de mediación expedidos en el extranjero, la sala competente, la Corte Provincial, deberá verificar y nos da los requisitos que se debe verificar. Estos requisitos son los que yo les dije a ustedes que se encuentran en las convenciones interamericanas y en el Código Sánchez de Bustamante. Esos son los mismos que están ahí. Entonces, al hacer esto, ya tenemos nosotros elementos que nos permiten a nosotros validar ese reconocimiento de sentencia. Entonces, esta partecita del COGEC nos responde a esas 3 interrogantes. Ley aplicable, perdón, jueces competentes, ley aplicable y validez de la sentencia. Ahora, no es que es un trámite largo, aquí nos habla específicamente de meses inclusive. El asunto es que hay un problema. No, yo no digo que es un problema, yo creo que todos los tenemos, el problema, el tema de las notificaciones, de las citaciones, que es el gran problema que tenemos. Porque yo cuando inicio un proceso de homologación, la norma me dice, hagámoslo con ejemplo. Viene una persona ecuatoriana, se casan en el Ecuador, ¿no es cierto? Se van del país, ¿no es cierto? Se radican en Estados Unidos, por así decirlo. Hacen válido su matrimonio en el Estados Unidos. Después de muchos años deciden divorciarse. Acuden a los tribunales americanos y emiten una sentencia, ¿no? Hasta ahí ya vemos que la sentencia de divorcio surge de efecto en el lugar donde ellos están. Ahora, ¿vamos a nosotros a traerla para acá? Sí, perfecto. ¿Qué hago? Homologar. Traigo la sentencia, la tengo que tener acá, tiene que cumplir algunos requisitos, entre ellos la traducción, que haya sido emitida por una autoridad competente, un juez, por ejemplo, ¿no?, etcétera, etcétera. Y la traigo hacia acá. Entonces, el COGEC me dice, oye, usted tiene ciertos tiempos. Claro, exactamente. Ahí le dice la doctora, necesito saber, porque puede venir una de las personas, una sola, puede ser el hombre o la mujer, viene y dice, yo me quiero también divorciar en Ecuador porque ya me quiero regresar a mi país. Entonces ella viene sola y dice, pero el juez acá tiene que decir, yo tengo que saber si ese proceso de divorcio que se celebró ya en Estados Unidos, ambos estuvieron de acuerdo o hubo derecho a la defensa por una de las partes. Entonces ahí viene el asunto. Entonces, cuando se inicia ese proceso, se verifica en sala si la otra parte fue debidamente citada o notificada dentro de ese proceso y si está de acuerdo con el proceso de homologación. Entonces, muchas veces esas personas siguen radicadas en el extranjero. Entonces, ¿qué hace la sala? Para cumplir ese requisito de que por el principio de derecho a la defensa, se le manda notificar a esa persona que se ha iniciado un proceso de homologación acá en el Ecuador. Entonces, eso tiene un trámite respectivo que se hace a través de un proceso consular, exactamente, X4. Ahora, conforme a lo que usted ha dicho, ¿no?, en temas de divorcio tengo entendido que son las notarías quienes tienen la competencia de poder tramitar o llevar el proceso de divorcios de mutuo consentimiento. Entonces, ¿cómo funcionarían las notarías o cómo se relacionan las notarías con temas de divorcios de mutuo consentimiento internacionales? Lo que pasa es que la notaría no es un órgano independiente de la función judicial, es un órgano auxiliar de la función judicial. Lo que las notarías hacen es descargar ciertos actos que pueden ser celebrados consensualmente, pero por ejemplo en el tema de divorcio no es una competencia exclusiva. En este caso la homologación es competencia exclusiva de la vía jurisdiccional y el notario no puede intervenir en eso porque no es la esfera jurisdiccional del notario.
La agilidad sería volver a celebrar el divorcio en Ecuador con las dos personas que se están divorciando. No es homologación del divorcio en el extranjero. El divorcio en el extranjero ni lo miramos. Miramos el estado civil de los residentes, de los ecuatorianos o los extranjeros que han celebrado matrimonio en Ecuador y quieren divorciarse en Ecuador, y lo tratamos como un divorcio independiente sin mirar el antecedente de que hay un divorcio en el extranjero. Y se solicitan los mismos requisitos que la ley establece para cualquier tipo de divorcio. Pero el tema de homologación es muy distinto por la vía jurisdiccional, como le explicó el doctor. Entonces, ya en la práctica, sí, es claro, es un cuello de botella lo que es el doctor. El tema de la notificación es lo que dificulta los tiempos, porque se hace por la vía a través de los consulados. Y recuerden que hay muchos ecuatorianos que están en situación irregular en Estados Unidos, entonces es más difícil notificarlos o encontrarlos. La solución práctica sería mandar un poder, o bueno, imposible que ese migrante irregular viaje al Ecuador, pero podrían mandar un poder con delegación para que se practique un nuevo divorcio. O sea, se estaría divorciando dos veces. Uno, el divorcio que celebraron en el extranjero, y un nuevo divorcio en Ecuador, para que ese divorcio sea válidamente celebrado e inscribible en el registro civil. Esa sería como que la puerta, la opción B. Pero la primera opción es la homologación a través de la vía jurisdiccional. Bueno, me parece muy interesante el tema que usted ha hablado, pero para ya cerrar y finalizar este bloque de preguntas, vamos a la última parte, que va de un tema súper importante que ha generado muchísimas controversias familiares en distintas partes de la sociedad ecuatoriana. Hablemos acerca de los testamentos y de la herencia. Nos adentramos un poco en el tema de lo que es el tema de los testamentos y las herencias, que justamente ha generado diversas controversias familiares. Entonces, creo que tú le querías hacer una pregunta al señor juez. Mi pregunta es, señor juez, dentro de su conocimiento, ¿qué pasa cuando un migrante ecuatoriano que tiene bienes aquí dentro del Ecuador realiza un testamento en el extranjero? Porque choca igualmente con la idea del registro civil de que se repartan los hijos por igual, pero en el extranjero existen diversas técnicas o formas de repartición de estos bienes. Sí, efectivamente, sí se ha dado. Es más, una de las cosas más amplias que hay justamente por la gran cantidad de migración que ha habido en el Ecuador durante los últimos años, lógicamente ha generado ese tipo de situaciones y circunstancias. Lógicamente, nuevamente vuelvo a nuestra norma. Nuestra norma en esa parte es muy territorialista con respecto a la situación de los bienes y la forma como estos deben estar regulados. Y nuevamente vuelvo al artículo 15 del Código Civil, ¿no?, que habla de que los bienes que están situados en el Ecuador obligatoriamente deben regularse bajo las leyes ecuatorianas. Pero eso no dista de que yo pueda dejar una circunstancia, digamos, un deseo, ¿no?, como una persona hacia donde yo quiero que mis bienes tengan un destino específico como tal. ¿Que pues se puede validar un testamento con extranjero? Claro que sí, siempre y cuando se cumplan con los parámetros que establece la norma para que ellos puedan ser reconocidos o requeridos acá. Lógicamente tiene que cumplir esos parámetros que son obligaciones, nuevamente vuelvo y repito, para el Estado. Uno de ellos, por ejemplo, yo no puedo solicitar a un notario extranjero que reparta bienes que están en el Ecuador. No puedo hacer eso. Pero sí puedo dejar expreso deseo de qué es lo que yo quiero, ¿no? Y eso sí a lo mejor puede ser discutido acá en el país, ¿no? Pero yo no puedo decirle a un notario allá, me dice, a ver, yo quiero dejarle a Juanito esto, a Panchito lo aquí y a Anita lo acá. Porque estaríamos entonces infringiendo la norma del artículo 15 del Código Civil, que es un principio de orden público, por cierto, ¿no? Entonces, es bajo las autoridades nuestras que tienen que regularse ese tipo de situaciones o circunstancias. Pero vuelvo y repito, eso no dista de que ciertos testamentos puedan tener una cierta validez dependiendo de las circunstancias o situaciones que puedan darse. Por ejemplo, se me ocurre acciones que son cuestiones totalmente diferentes, que no tienen nada que ver con temas de carácter de inmuebles, por ejemplo, situaciones o bienes situados en el Ecuador, ¿no? Ahorita que está muy de moda el tema de los bitcoins, ¿no?, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Es decir, ese tipo de cuestiones que no están atadas de manera directa al principio territorialista del Estado, ¿no? Porque ahí sí se dispone o se ordena de que eso sea así. Cuentas bancarias, ese tipo de cuestiones que deben manejarse así. Ahora, y ahí viene otra parte de la ley. Nuestra normativa también habla del último domicilio del causante para establecer esos parámetros, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando el último domicilio del causante no es el Ecuador? Se me ocurre, ¿no? Entonces, la norma también te responde, dice, pues el último domicilio del causante en el Ecuador.
Entonces te va entrando y te va respondiendo cada una de esas interrogantes respecto a eso. Entonces, sí hay casos, lógicamente, enormes casos aquí en el país que han sucedido, que se han dado y que se han suscitado. Hay unos casos históricos dentro de la materia de derecho privado. Por ejemplo, está el caso Forgo, por ejemplo, que es un caso fantástico que se lo recomiendo a todos los estudiantes que se lo lean, donde justamente habla sobre el tema de la herencia, ¿no? Donde se establece esa parametrización del respecto a heredar dependiendo de la norma de un Estado alemán o un Estado búlgaro, por ejemplo. Entonces, ahí entra en disputa ese tipo de circunstancias. ¿Quién tiene la competencia para heredar? Entonces, todos estos temas, vuelvo y repito, son muy interesantes, pero en el caso ecuatoriano específicamente, cuando se habla, o sea, se refiere a bienes inmuebles, la última palabra las tienen las autoridades locales. Pero eso, vuelvo y repito, no dista tampoco de que la persona que quiere generar una herencia pueda hacerlo a través de los organismos jurisdiccionales propios mismos que pueden ser validados acá en el Ecuador. Muy buena explicación por parte de usted, abogado Magno Intriago, y justamente eso del tema del orden público que está Claro. constituido en el artículo 15 de nuestro Código Civil. Pero aquí también entramos en la parte también notarial, creo yo, y es que aquí yo quiero hacerle la pregunta, doctora Verónica, y es que ¿cómo se realiza un protocolo de un testamento extranjero a una notaría en Ecuador? A ver, lo que pasa es que, como dice el doctor en esta misma línea, una cosa es el reconocimiento y otra cosa son los efectos. El Código Civil reconoce, porque así está normado, reconoce los testamentos otorgados en el extranjero bajo las normas extranjeras. ¿Qué es lo que está haciendo el Estado allí? Está diciendo, sí, efectivamente, no vamos a negar la existencia del documento. Pero aquí tenemos que ver también otra matiz, que es los efectos que se deben causar de ese testamento otorgado en el extranjero. Y ahí sí, como bien dice el doctor Magno, vamos poniendo los límites. Entonces, para los efectos, estos efectos deben causarse conforme nuestra norma ecuatoriana. Lo reconocemos, pero, por ejemplo, para temas de oponibilidad, de inscripción, de reclamo, de reconocimiento de cuotas hereditarias, decimos existe. Vamos a ver entonces ahora sí los efectos que va a causar. Y respecto de los efectos, los testamentos deberían, tal como se homologan los divorcios reconocidos en el extranjero, los testamentos también tienen que entrar por la misma vía que se otorgan conforme nuestra norma civil, que es la esfera notarial. Entonces deberían protocolizarse. ¿Qué pasa cuando llega un testamento otorgado en el extranjero a protocolizarse en la notaría y el notario, al hacer la calificación, lo primero que va a ver, lo mismo que en el otorgamiento, dice no se han considerado los parámetros que están establecidos en nuestra norma civil? El notario no puede elevarlo a instrumento público con la solemnidad de un testamento, porque obviamente nuestra norma dice que el testamento debe ser dado en Ecuador, con el testador y 3 testigos cuando es abierto, el testador y 5 testigos cuando es cerrado. Si esas normas no se han cumplido, el notario no puede incorporar eso al protocolo como un acto testamentario. Pero tenemos la otra vía que faculta al notario a hacer la protocolización de todo documento público y privado que se solicite. Puede ser que usted mañana, muy enamorado, lleva la carta de amor de su novia, firmada, donde le declara amor eterno y dice, yo quiero que esto quede en el archivo de la notaría. Entonces usted me dice, doctora, quiero protocolizar esto como un documento privado para que mis nietos vean esa carta que yo le escribí algún momento a mi novia. Viene el notario y lo que hace es protocolizar, incluirlo bajo una ficción al archivo. Eso no lo transforma en un documento público. Es un documento privado incorporado al archivo a petición del ciudadano. Lo mismo pasaría con este testamento que es reconocido porque fue otorgado bajo la norma extranjera, pero que no causa efectos jurídicos. Entonces el notario lo que hace es protocolizarlo bajo la figura de un documento privado, que no va a generar ningún efecto más allá de decir el documento fue otorgado y está en el archivo de la notaría, bajo ese ejemplo que le di. ¿Cómo se calibra esto ya en la práctica? Cuando vamos a la oponibilidad del testamento. Veamos un testamento otorgado en el Ecuador con todas las solemnidades, en la que el testador miró una película antes de otorgar el testamento y dijo, allí le dejaron todo al perrito, yo le quiero dejar todo a mi perrito. Entonces así fue donde el notario, y lo otorgó bajo testamento cerrado, el notario no pudo saber la realidad de ese testamento. Fallece el testador, cuando se apertura el testamento, los legitimarios dicen, no puede ser porque se me ha afectado.
¿Cuál es la vía? Hacer la oponibilidad del testamento por la vía jurisdiccional, y es el juez el que va a calibrar la ponderación y lo que establece la norma para la repartición de las cuartas, las legítimas, las asignaciones forzosas, etc. Entonces se invalida ese testamento para que sea el juez quien va a dividir el acervo hereditario conforme a lo que dice el Código Civil, y sucedería ese mismo ejemplo en el caso del documento otorgado en el extranjero que no atendió a las normas ecuatorianas. Excelente explicación realmente. Qué la de usted, interesante, la verdad. Bueno, ya sabe la audiencia en este caso de que si quieren dejarle un testamento a sus perros no pueden porque la ley no lo permite. No es posible de esa manera. Ay. Entonces, bueno, ya para finalizar el tema, es increíble lo rápido que pasa el tiempo, Sí. gracias a la forma en que ustedes lo explicaron, la forma en que abarcaron todos estos temas que realmente suelen tender a ser interesantes, ¿no? Sí. Pero bueno, como dicen, que todo lo bonito se acaba. Se tiene que acabar. Así es, pero para ir cerrando y que nuestra audiencia se quede con lo más importante, obviamente, o que rescate en este caso lo más importante de estos temas que hemos abarcado, podremos hacer un breve resumen de lo que hemos hablado, ¿no? Exacto. Y en primer lugar, el amor no tiene límites, pero los papeles sí. Así que si ustedes se casan en el extranjero, no se olviden de que tienen que hacerlo válido aquí dentro del Ecuador. Claro, y obviamente si es que el amor se acaba en el extranjero, obviamente no dejen que el divorcio se quede a medias allá, sino que obviamente tienen que hacer una homologación ante un juez o ante una notaría, ¿no? Porque después le va a venir una incertidumbre o va a venir un problema legal en que probablemente, o por ejemplo, le puedan venir a dejar a su ex desde hace 10 años una herencia abismal, por eso, así es. Y va a ser un tremendo problema. Exactamente, Pero así no que se olviden tampoco de sus casas o terrenos que tienen aquí en Ecuador. Asesórense bien antes de hacer un testamento en el exterior, porque nuestra ley protege la herencia de los hijos por igual y tiene que ir conforme al Código Civil. claro, y creo que con algo que nos podemos quedar es que muy buena la explicación respecto al tema del orden público que justamente está constituido en nuestra norma. Así ya sabemos que no es fácil el tema de que este tipo de personas, de las personas homosexuales, puedan adoptar a niños, porque aquí es verdad, tenemos que priorizar el interés superior del niño, porque Exacto. no pensamos en eso realmente, simplemente en este caso, si la pareja tiene la voluntad o no de decidir adoptar el niño, pero hay que ver si es que el niño quiere, ¿no? Gracias. Entonces, muy buena explicación respecto a eso, abogado Muchísimas Magno. gracias. Y obviamente yo sé que le hemos agradecido mucho a ustedes dos, y es que es necesario y es importante que agradecerles infinitamente por su presencia, por estar aquí, por aceptar nuestra invitación. Creo que podemos incluso aplaudir por Claro, eso. por Sí, eso. claro que sí. Excelente explicación. Excelente explicación realmente, porque justamente se trata de que nuestros espectadores, nuestra audiencia, es un grupo joven, entonces... Y conozcan. Y conozcan exactamente, y lo han abarcado de una forma tan concisa, tan explicativa, tan sencilla incluso. Y nuevamente, abogado Magno y Triago, es increíble que existan jueces así, es un alivio saber que... Existe gente preparada. Exactamente, ¿no? Y también no olvidemos de agradecer infinitos agradecimientos a la notaria Verónica Sabando, porque gracias a usted nos podemos ahorrar miles de dolores de cabeza de estos temas que no muchas personas tenemos conocimiento. Entonces, muchísimas gracias por eso. Y bueno, y también hay que agradecerle a nuestra querida audiencia por acompañarnos el día de hoy. Esperemos que les haya aclarado todos los temas o todas las dudas que tenían respecto al tema de herencia, temas de adopción, temas de divorcio también, ¿no? Y que puedan cuidar su patrimonio y también respecto al ámbito familiar, ¿no? Exacto. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, TikTok y en YouTube. Dejen su like, si tienen dudas pónganlas en los comentarios, y si tienen un familiar o un amigo con ese amorcito en otro país, esos bienes, testamentos o quieren adoptar, recomiéndenle este video. No. Esto fue Jurisprudencia. Con Prudencia. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.